En el siguiente video entonces se va a proceder a realizar la tabla de frecuencias para el equipo que se presenta en la tabla. Bien, en este caso recordemos que se presentan 38 instantes de falla que parten en la hora 8431 y la última falla ocurre a las 12.601 horas. Bien, en primer lugar se van a tomar los datos y se van a ordenar de forma vertical para poder realizar las operaciones necesarias con ellos. Una vez que se dispongan de los datos ordenados, se va a proceder a realizar el cálculo de los tiempos entre fallas. Y una vez con los tiempos entre fallas, ya se podrá realizar la tabla de frecuencia. Bien, recordemos que este es el horómetro entonces. Voy a calcular acá el tiempo entre fallas. Y según lo que se indica, o la forma para realizar el cálculo del tiempo entre fallas, siempre será el tiempo de la falla, en este caso de la segunda falla, y se va a restar el tiempo en el cual ocurrió la falla anterior. En ese caso, da un total de 471 horas. Y así, haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda donde se realizó este cálculo, se pueden obtener un total de 37 tiempos entre fallas. Considerar que aquí siempre va a haber un tiempo entre fallas menos respecto a la cantidad de fallas. Bien. Una vez que se posee toda esa información, se va a pegar como valores. Siempre que uno desea pegar como valores, uno selecciona el conjunto de datos, lo copia y lo voy a pegar en otro rango de celdas, pero en este caso aparecen solamente ceros. Eso es porque, si se dan cuenta, para ese cero es la diferencia que existe entre H2 y H1. Y en H2 y H1 no hay ningún dato. Bien, eso lo hace porque está alegando la fórmula desde acá, está considerando que está restando a la celda del lado izquierdo, le resta la celda del lado izquierdo superior. Bien. Una vez que tenemos entonces nuevamente nuestros tiempos entre fallas, se va a proceder a ordenarlos de menor a mayor. Y así sabemos que el tiempo entre falla más bajo es de 0,61 horas y llega hasta un tiempo entre fallas el más alto que sería de 624,42 horas. Bien, con esa información ya es posible comenzar a calcular o a realizar la tabla de frecuencia. Y lo primero que se va a calcular será el K, y el K es la cantidad de intervalos que se van a utilizar. En este caso se va a utilizar la fórmula de la regla de Sturges, que plantea que a 1 hay que sumar 3.3, multiplicarlo por el logaritmo en base 10, y se selecciona la función de Excel log 10, y se indica el número de datos. Bien, en este caso vamos a usar la función contar para que Excel de forma automática cuente cuántos datos hay, a pesar de que sabemos que hay 37. En este caso la cantidad de clases con las que se va a trabajar, según la regla de Sturges, es 6,17. Nosotros vamos a aproximar al entero superior porque no podemos trabajar con 6,17 clases. Se va a trabajar con 7 clases entonces. A continuación se procede a calcular el rango y el rango será el valor más alto menos el valor más bajo. Bien, el 624 menos, en este caso, el 0,61. Tenemos un rango de 623,81 horas. Entre paréntesis, notar que, por ejemplo, este tiempo entre fallas tan bajo podría ser eliminado si es que si es que se considera, por ejemplo, dentro del filtrado de datos, consideramos que una falla que ocurre tan cerca de la anterior
es porque posiblemente la reparación no fue o no dejó al equipo tan bueno como nuevo. Bien, se puede aplicar un criterio específico dentro de la empresa en el cual se va a indicar que todos los tiempos entre falla inferiores a una hora no se van a considerar porque eso estaría quizás contaminando los datos porque quizás la mantención no fue efectiva. Se cambió un componente, pero no se solucionó la causa raíz. Bien. Entonces se podría considerar eliminar el dato. En este caso se va a trabajar con el dato, se va a respetar y se va a proceder a calcular la amplitud. Y la amplitud es desde dónde hasta dónde llega cada una de estas 7 clases que consideramos. Para eso se toma el rango y se divide posteriormente por la cantidad de rangos o de marcas o de clases, perdón, que se van a realizar. La amplitud de cada clase entonces será de 89 aproximadamente. Bien, vamos a reducir algunos decimales. Y a continuación vamos a generar nuestra numeración para las 7 clases que se van a trabajar. Bien, voy a crear una columna que se va a llamar LI de límite inferior, otra columna que se va a llamar LS de límite superior, y en nuestra primera clase, el límite inferior será el valor más bajo. Bien, siempre va a ser así. A continuación, el límite superior para esta clase es el límite inferior más la amplitud. Bien, como nosotros vamos a arrastrar o a mantener siempre la misma amplitud, en este caso se fija la celda en la cual está el valor deseado. Bien, voy a arrastrar esta fórmula hacia acá y por acá cada uno de los límites inferiores dentro del funcionamiento que se va a realizar con Excel, cada uno de los límites inferiores va a ser el límite superior anterior. Bien, ya vamos a poder ver por qué. Ok, entonces así vemos que el límite superior de la última clase es 624,42, que corresponde al dato de la última celda. Bien, el último tiempo entre fallas. A continuación se va a calcular la frecuencia, vale decir, cuántos datos se encuentran entre 0,61 y 89,73. Bien, para eso Excel ofrece la función frecuencia, que trabaja de una forma un poco particular. Siempre que se desea trabajar con la función frecuencia, será necesario seleccionar todas las celdas donde vamos a colocar la frecuencia. A continuación se inicia la función frecuencia, abrimos paréntesis, se pide en primer lugar los datos con los que se van a agrupar en estas frecuencias, se seleccionan todos los datos, a continuación pide los grupos. Para los grupos se va a seleccionar el límite superior de los datos, bien, siempre el límite superior. Una vez que está eso listo, se cierra paréntesis y posteriormente se pulsan las teclas en combinación Control, Shift y el Enter. Bien, y así obtenemos la frecuencia total de la agrupación, que por ejemplo, sabemos que en la primera clase que parte en 0,61 y finaliza en 89,73, hay 25 datos. A continuación, en la clase que inicia en el 89,73 y finaliza en 178,84 hay 2 datos y así sucesivamente. Bien, posteriormente se va a calcular la frecuencia absoluta. Bien, y esta frecuencia absoluta irá acumulando cada uno de las frecuencias hasta ese punto. Bien, por ejemplo, la frecuencia absoluta, en particular de la primera clase, será 25 porque hasta 89,73 hay 25 datos. A continuación, se toma el acumulado anterior y se va sumando cada una de las frecuencias de la clase que se está
considerando en ese caso. Bien, y así llegamos a los 37 datos, que va a ser nuestro 100% de tiempos entre fallas. Bien, a continuación se va a calcular la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa nos va a indicar qué porcentaje de datos se encuentra dentro de cada una de las clases. Bien, para poder hacer ese cálculo se toma la frecuencia y se divide en la cantidad total de datos, que sabemos que son 37 porque es el acumulativo de la última clase. Vamos a fijar esa celda y se va a aplicar estilo porcentual, y una vez que está el estilo porcentual, arrastramos toda nuestra fórmula hasta ese punto. Finalmente, se calculará la frecuencia absoluta relativa, y esta frecuencia absoluta relativa hará lo mismo que la frecuencia absoluta, sin embargo en este caso se considera como porcentaje. Bien, consideramos la frecuencia absoluta y ese número, el 25 en este caso, se divide por la cantidad total de datos que se va a mantener fija. Bien, se aplica nuevamente el estilo porcentual, se arrastra la fórmula y vemos que al final llegamos con un 100% de los datos. Bien, una vez que está realizado eso, se podría hacer alguna observación. Podríamos decir que, por ejemplo, nuestra primera clase, que considera esos límites, tiene 25 datos o 25 tiempos entre falla, que respecto al 100% de los datos son un 67,57%. Esto quiere decir que en su mayoría, más del 50% de las fallas están ocurriendo antes de las 89 horas de funcionamiento. Bien, otro porcentaje, por ejemplo, para uno de los tiempos en los que no ocurren fallas, bien, sería en este rango. Nosotros vemos que ahí hay 0 fallas y que hasta ese punto los datos se mantienen en 0. Bien, de 36 el absoluto se mantuvo en 36. Otro dato de interés es saber que, por ejemplo, entre las 178 y las 267 horas hay un 16% de las fallas. Bien, y por acá se ven los relativos. Otro dato interesante o otro de los datos o de las herramientas que se utilizan en estadística sería, por ejemplo, poder hacer una gráfica. Se va a proceder a hacer una gráfica de columnas con los datos obtenidos. Se clica con el botón derecho, seleccionar datos, agregar. Vamos a agregar, en este caso, por ejemplo, la frecuencia, solamente la frecuencia. Los valores de la serie van a venir por acá. Acá, bueno, en editar vamos a mantener estos números a pesar de que podríamos agregar, por ejemplo, una marca de clase. Una marca de clase sería, esta marca de clase se calcula por medio de tomar el límite superior, se suma con el límite inferior y se dividen entre 2. Bien, así se obtiene un promedio, y estos promedios podrían representar, acá voy a seleccionar esos datos, y estos promedios van a representar aprox dónde se encuentra cada una de las columnas, o cuál es el punto medio que existe entre ambos límites. Bien, para poder hacer un gráfico de histograma de este gráfico, se le da doble clic. Usualmente una forma bastante sencilla de hacerlo es llevar todo esto a 0. Bien, así vemos que por acá tenemos la mayor acumulación de fallas, y podría agregarse también las escalas relativas o la frecuencia relativa de cada uno de los datos. Bien, para relacionar el número más allá de conocer la cantidad, conocer el porcentaje. Bien, entonces vamos a seleccionar datos, vamos a agregar, se va a agregar la frecuencia relativa, se van a seleccionar sus valores,
Se le va a dar a aceptar, se selecciona la marca de clase, tenemos a aceptar y vemos que los datos son muy bajos porque recordemos que este 67,57% en realidad es un número menor a 1, es 0,67. Por lo tanto, para modificarlo y hacer que se muestre como una línea, se va a seleccionar el gráfico, venimos a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, gráfico combinado, acá en la de frecuencia relativa, en la opción para modificar el gráfico de frecuencia relativa, podríamos venir a gráfico de dispersión con líneas suavizadas y vamos a agregar un momento, ocurrió un problema, y vamos a agregar, por ejemplo, algo está ocurriendo ahí. Lo voy a dejar tal como está. Ahí. Bien. Y así se ven los porcentajes. Acá se logra rescatar cerca del 67%. Bien. Hay algunas situaciones en las cuales es posible identificar algún tipo de curva más específica o en muchas ocasiones dentro de los procesos estadísticos se, se hace suavizamiento de las líneas. Por ejemplo, este punto que aparece por acá, ese punto que está ahí, voy a ponerlo sin relleno, podría ser un poco más bajo y asignarle un valor un poco más alto acá para que esto tuviera una curva más continua, una curva que fuera, por ejemplo, similar a lo que se logra ver aquí, donde vemos que la mayor cantidad de los datos están agrupados en esta zona y que de aquí en esa dirección prácticamente no tenemos datos. Bien, entonces nosotros podríamos identificar o relacionar este tipo de curva suavizada con alguna distribución específica que nos permita predecir para el futuro cuáles serán el comportamiento del equipo. Bien, en los próximos videos se podrá ver cómo se realiza ese proceso.